Muy bien. Siguiendo pues con lo referente a esto introductorio, todo esto introductorio en cuanto a estructuras para el diseño y análisis de estas, pues vamos a ahora a continuar con ciertos tópicos que considero deben de quedar bastante claros antes de empezar ya como tal a diseñar, porque igualmente antes de empezar a analizar también, porque pues son cosas que son importantes, ¿no? O sea, a fin de cuentas, un ingeniero que no sabe analizar, pero que sí sabe diseñar, pues es como que ambas cosas deben estar de la mano. Un ingeniero debe saber analizar y diseñar, ¿sí? Entonces, continuando un poquito, vamos a entrar un poquito en lo que es ciertos esfuerzos combinados. La clase pasada estuvimos viendo esfuerzos axiales, que son los que se aplican a un elemento, por ejemplo, no sé, una columna, a lo largo del eje fuerte, ¿sí? Que era lo que veíamos en la clase pasada. De que yo le aplico aquí una cierta carga y pues mientras se aplique en el eje fuerte, entonces estamos hablando de fuerzas axiales, ¿sí? Fuerzas axiales, que era justamente lo que comentábamos la clase pasada. Y en cuanto a fuerzas que no se apliquen en el eje fuerte, por ejemplo en un eje lateral o en el otro eje lateral, pues estamos hablando de fuerzas cortantes. Fuerzas cortantes. Ok. Pero no solo tenemos estos tipos de fuerzas, no solo tenemos las fuerzas axiales, ni tampoco solamente las cortantes, ¿sí? Sino tenemos otra cierta serie de combinaciones que se dan entre las mismas fuerzas axiales, hay una que otra combinación con cortante, que nos llevan a, pues sí, a tener diferentes comportamientos en todas las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una viga, voy a dibujar aquí una viga, así, una viga, ok, una viga, y esta viga, pues yo le asigno cierta carga, no sé, que esta viga esté cargando, no sé, es parte de un edificio, supongamos. Esta viga tiene cierta carga distribuida por metro. Entonces, esta carga de que sea distribuida significa que por cada metro hay cierto kilogramo. Sí, ciertos kilogramos. Esta carga, pues, realmente depende mucho de tu bajada de cargas, del reglamento que estés utilizando y de para qué se vaya a usar en qué construcción se va a usar la viga. Por ejemplo, si la viga, no sé, mide 5 metros y la carga, no sé, es de 100 kilogramos sobre metro, pues en total la viga estaría cargando 100 kilogramos sobre metro por 5 metros. Metro con metro se va y 5 por 100 me da 500 kilogramos. ¿Sí? En total esta viga estaría cargando 500 kilogramos, pero nosotros dentro del análisis lo que usamos es la carga distribuida, es decir, por cada metro hay 100 kilogramos. Y la viga mide en total 5 metros, entonces en total está cargando 500 kilogramos. ¿Sí? Ok, si yo le asigno una carga cualquiera a mi elemento, a mi viga, pues mi viga depende de las condiciones en las que está apoyada, obviamente los extremos. Supongamos que está simplemente apoyada, es decir, así. ¿Cómo se vería en campo esto, que esté simplemente apoyada? Pues se vería más o menos de esta manera. Sería aquí una tipo columna, donde llega mi viga, así. Sí. Esta sería mi viga y esta sería mi columna. Obviamente no hay una unión como tal aquí, si se fijan hay como que cierto espacio que no se usa. Bueno, eso es debido a que esta conexión, o este tipo de apoyo más bien, no es empotrado. Si fuera algo empotrado, pues entonces estaríamos hablando de una viga que forma parte de un marco rígido, ¿sí? Esta serie de conexiones pues sí son empotradas, y la diferencia entre algo empotrado y algo simplemente apoyado pues radica aquí, ¿no? En la conexión de los apoyos. Entonces esto como simplemente apoyado, que es como se le llama normalmente a este triangulito de aquí, que me indica algo que está simplemente apoyado, como en este esquema de aquí, donde la viga, que anteriormente ya ha sido fabricada, simplemente está descansando sobre la columna, ¿sí? Pero pues esta viga puede
balancearse, bueno, puede girar más bien en este sentido, pero lo que no puede hacer es moverse en esta dirección y en esta dirección. Tiene esas restricciones, que es justamente las restricciones que contienen un apoyo simplemente, bueno, un apoyo simple, pues, ¿sí? Entonces, considerando estas condiciones de que está simplemente apoyado, nosotros podemos decir que esta viga se va a deflexionar de esta manera. ¿Qué es deflexionar? Bueno, va a cambiar su forma después de aplicar la carga a más o menos esta forma. Bueno, aquí iría de forma bonita, así, ¿sí? Imaginemos que está ahí, está derecho. Pero así se deflexionaría esa viga. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si está empotrada? Por ejemplo, ¿qué pasa si esa viga forma parte de un marco rígido? Por ejemplo, que los marcos rígidos, como sabemos, están formados por vigas y columnas, ¿sí? Okay. Supongamos que tengo ese marco rígido, de igual forma yo le aplico mi carga distribuida. Aquí yo tengo mi carga que le estoy aplicando a la viga. Okay. Aquí yo tengo mi carga que le estoy aplicando a la viga. Igual en kilogramos metro sobre metro. Entonces, ¿cómo se va a deformar algo que está empotrado? Bueno, algo que está empotrado, el empotre me evita que mi elemento, en este caso la columna por ejemplo, que mi elemento rote, ¿sí? Es decir, que haya cambios de desplazamiento en donde está empotrado. Es decir, aquí este extremo que está empotrado no va a tender a distorsionarse, por así decirlo, una vez que le sea aplicada la carga. Ojo, solo el extremo. Ya más allá del extremo, por ejemplo, aquí con esta condición de carga, pues más allá del extremo, esta columna más o menos se deformaría así, ¿sí? Y esta otra columna de igual forma. Al principio no se deformaría, pero posteriormente sí tendría una deformada. De igual forma, la viga, con esta carga distribuida acá arriba, que es uniforme, pues se deformaría más o menos de esta manera. Sí, obviamente las deformadas son un poquito exageradas, o más bien muy exageradas en cualquier programa de cálculo. Cualquier programa de cálculo te va a arrojar una deformada que sea muy exagerada, pero esto es desde el punto de vista humano, ¿no? Nosotros queremos ver justamente cómo se comporta la estructura. Obviamente la estructura no se va a comportar así en la vida real, pues si tuviéramos vigas que se forman así, pues no sería ni habitable. Pero lo hacemos para poder observar, exageramos esto para poder observar cómo es que se va a comportar, ¿sí? Entonces más o menos estas conexiones de aquí, donde se une la columna con la viga, esto de aquí, siempre se va a mantener a 90 grados, ¿sí? Siempre va a mantenerse rígida las conexiones, ¿sí? En un marco rígido. Y también las conexiones al empotre, ¿sí? Se van a mantener rígidas siempre. Todo lo demás sí se va a deformar, pero teóricamente pues las conexiones entre un elemento y otro, entre el terreno, la zapata y la columna, entre zapata y columna, entre viga y columna, pues no se deformaría. Obviamente esta longitud que no se deforma, pues es infinitesimal, ¿no? Yo tengo aquí mi columna y tengo mi viga conectadas monolíticamente. ¿Qué quiere decir monolíticamente? Quiere decir que fueron en campo, fueron vaciadas al mismo tiempo, ¿sí? Fueron coladas. Yo colé mi columna al mismo tiempo que yo colé mi viga. Entonces, como yo las colé al mismo tiempo, aquí prácticamente donde se juntan la columna y la viga, pues forman parte de un mismo elemento. Es como si todo esto fuera un solo elemento, ¿sí? Eso quiere decir que sean coladas monolíticamente. Ok, entonces esta unión que se mantiene a 90 grados es infinitesimal, ¿sí? No quiere decir que de aquí a acá no se va a deformar y de aquí a acá tampoco se va a deformar. No, obviamente esta distancia es infinitesimal y se asume que la conexión entre la viga y la columna es totalmente rígida para mantener esto, para mantener una estructura pues estable.
manteniendo las conexiones empotradas, ¿sí? Bueno, las uniones más que nada, antes de las conexiones. Las conexiones son más bien en estructuras metálicas y todo eso. Pero bueno. Entonces, en concreto, aquí vamos a ponerle en concreto armado, para asegurar el empotre, lo que se hace aparte de colar monolíticamente, que era lo que les he explicado ahorita, también el acero de refuerzo o las varillas que van dentro de las columnas y las vigas, pues deben de tener cierta relación, ¿no? Por ejemplo, que las varillas de la columna se anclen cierta longitud a la columna. Perdón, las varillas de la viga se anclen cierta longitud a la columna, ¿sí? Igualmente estas conexiones pues ya depende mucho de dónde se esté diseñando y los reglamentos que se usen, ¿sí? Normalmente en México para diseñar se usan las normas técnicas complementarias y eso tiene un apartado específicamente para diseñar las conexiones, por ejemplo, viga-columna, ¿sí? Tiene un apartado en concreto para diseñar las conexiones viga-columna. Estas, pues, vienen varios apartados donde me habla de las longitudes que deben de tener esos desarrollos. Aquí estas extensiones, cuánto se deben extender hasta la cara de la columna y la cantidad de acero que debe tener y pues hay muchas otras cosas, ¿sí? Ok, entonces, ¿a qué voy con todo esto y los esfuerzos? Bueno, una viga, que era como la mostraba acá, simplemente apoyada, va a soportar dos tipos de esfuerzos. Voy a borrar todo para poder explicar eso. Una viga como tal va a soportar dos tipos de esfuerzos. Ok, si yo deformo esta viga, me quedaría más o menos así. Así más o menos, ¿sí? Con esta carga distribuida arriba, ¿sí? Esta sería como que la deformada, exagerada obviamente. Bueno, entonces, esta deformada, o esta viga deformada, ¿sí? Va a sufrir ciertos esfuerzos en su estructura interna, ¿sí? En la parte de abajo, en todo esto, va a estar sufriendo esfuerzos de tensión, ¿sí? Tensión. ¿Por qué? Porque los elementos de aquí abajo están tratando de estirarse, ¿sí? Por la carga que está recibiendo aquí arriba. Entonces, estos elementos, esta cara inferior va a estar sujeta a tensión, ¿sí? Que concretamente la tensión, pues es una fuerza axial. Así, tengo un elemento, es una fuerza axial, o sea que va por el eje fuerte y que tiende a salir de mi elemento, ¿sí? Es una fuerza que sale de mi elemento, ¿sí? Entonces, esto concretamente es la tensión. El concreto no es muy bueno resistiendo la tensión. Hay muchas teorías que hablan de que el concreto absorbe aproximadamente un 10% de su resistencia a la compresión como tensión. O sea, realmente el punto fuerte del concreto no es la tensión, es más bien la compresión, ¿sí? Pero pues ahí se habla teóricamente de que absorbe un 10%, más o menos. ¿Quién absorbe la tensión? Bueno, la tensión en el caso del concreto la absorbe el acero o las varillas, ¿sí? Entonces es por esta razón que esta viga, cuando nosotros le asignamos esta carga y se deforma, en la parte de abajo va a tener tensión, ¿sí? Y en la parte de arriba, esta viga, vamos a poner con otro color, aquí. En la parte de arriba, los elementos que conforman esta viga en la parte superior van a tender a juntarse, es decir, en la parte de arriba estaría a compresión, ¿sí? Compresión. Ok, entonces esta viga que está aquí en verde
Supongamos que es de concreto reforzado. Reforzado. Ok. ¿Quién me absorbe los esfuerzos a compresión? Bueno, habíamos dicho que el concreto sí es muy bueno resistiendo la compresión. ¿Sí? Entonces, quien me absorbe los esfuerzos de compresión en la fibra superior va a ser el concreto. ¿Sí? Y quien me absorbe los esfuerzos de tensión, ¿quién va a ser? Pues el acero, la cantidad de varillas que yo le ponga. ¿Sí? O el acero que yo le ponga en la parte inferior. Por eso es muy común ver que en las vigas, voy a buscar una viga en corte, así, que las vigas normalmente tengan acero en la parte inferior. Más acero en la parte inferior que en la parte superior. ¿Por qué razón? Pues por esto, suponiendo que la viga es simplemente apoyada, pues se va a necesitar más acero en la parte inferior, porque en la parte inferior yo estoy experimentando esfuerzos de tensión. ¿Sí? ¿Quién va a ser el encargado de absorber estos esfuerzos de tensión? Mi acero. Es por eso que en la parte inferior de la viga yo tengo comúnmente más acero que en la parte superior. ¿Sí? Digo comúnmente porque pues, esto es para una viga simplemente apoyada. Obviamente, si la viga, por ejemplo, está en voladizo, aquí cambia un poquito el asunto, ¿no? Si aquí le aplicamos una carga, aquí cambia el asunto, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. Pero ahorita como que lo que quiero que la idea que quede claro, pues es de más o menos qué esfuerzos sufren los elementos estructurales. En este caso, este elemento estructural, pues sufre, si está simplemente apoyado, sufre en la fibra inferior tensión y en la fibra superior compresión. ¿Sí? Y es por esto más o menos que la forma de colocar varillas casi siempre en las vigas, obviamente dependiendo de las condiciones de los apoyos y de las cargas que esté recibiendo, pero aquí con esta condición de simplemente apoyado, pues esto sería lo común, ¿no? Que haya más acero en la parte inferior que en la parte superior, ¿sí? O más varillas en la parte de abajo que en la parte de arriba. Okay. Esto es en cuanto a vigas, ¿sí? Y vigas simplemente apoyadas, no nos estamos metiendo en vigas con rodillos ni vigas empotradas, ¿sí? Ok, entonces vamos a borrar. Ok, regresando un poquito a los marcos rígidos, que era lo que decíamos ahorita de las deflexiones. A los marcos rígidos, si yo tengo un marco rígido, así, más o menos, ¿sí? Yo ya sé que la deformada, o sí, la deformada, va a ser más o menos de esta forma. Perdón. Iría más o menos así, y luego ya. Igualmente aquí, iría al principio rectito y luego ya se deforma. ¿Sí? Hay que recordar que al principio va como que rectito, infinitesimalmente, pues porque está empotrado, ¿no? No tiende a girar mucho. Y en la parte de arriba, la viga, lo que tendería a hacer, pues es más o menos esto. Perdón, es que está difícil dibujar. No. Así más o menos. Recordando que estas uniones están a 90 grados. Y también aquí recordando que la carga es simplemente, perdón, es distribuida. ¿Sí? Es con esta condición de carga. Ok. Entonces la deformada me quedaría así de esta forma, como está aquí en rojo. Y si me fijo ahora, yo ya analicé más o menos qué pasa en las vigas, pero analicé qué pasa si son simplemente apoyadas, ya veremos después qué pasa si son empotradas, pero nomás quiero como que se quede la idea. Ok, ¿qué pasa si son... ¿Qué les pasa a las columnas? Ok, esto sí lo vamos a aplicar mucho, 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 mucho en diseño, porque los marcos rígidos de aquí, de los marcos rígidos, pues podemos diseñar totalmente las columnas, las vigas, sin problema, ¿sí? Entonces es muy importante ahora sí, como que agarrar este concepto que estoy a punto de explicar, ¿sí? Voy a dibujar aquí no sé, una columna, un IPR. Voy a dibujar aquí un IPR. Qué horrible. Okay.
IPR, así. Aquí esto para abajo, esto para abajo, igualmente esto aquí, aquí y tú. Ok. Supongamos que tenemos este IPR. Este IPR lo vamos a estar, supongamos que lo vamos a trabajar como columna. En el diseño nos dice que las columnas son IPRs, entonces este IPR va a ser una columna, ¿sí? Este IPR tiene cierta sección bruta, es decir, cierta sección que va a ser la encargada de recibir los esfuerzos y transmitirlos a través de todo el elemento, ¿sí? Tiene cierta sección bruta, que es a la que le van a llegar las cargas, ok. Entonces, principalmente lo que va a estar cargando esta columna va a ser esta carga, ¿sí? Ok, entonces, como va a estar cargando esta carga distribuida, habíamos quedado que era, por ejemplo, de 100 kilogramos metro, y supongamos que era de 5 metros lo largo de la viga. Sí, pues esto me daría como 500 kilogramos. Estos son números muy chiquitos, pero nomás para dar el ejemplo, ¿sí? Supongamos que aquí esta viga está cargando 500 kilogramos, ¿sí? Por simetría, pues esta columna de aquí cargaría la mitad y esta columna aquí cargaría la otra mitad. O sea, aquí realmente esta columna estaría cargando la mitad de esta carga distribuida, ¿sí? Que pues ya sabemos que la carga en total son 500 kilogramos, entonces cargaría 250 kilogramos, por ejemplo, ¿sí? Pero para que se entienda como que más o menos la idea y no quedarlo solo en números, pues le voy a poner que aquí llega una fuerza puntual, ¿sí? A este elemento. Este elemento va a ser el encargado de cargar esta mitad de la carga distribuida, ¿sí? Estamos hablando de este elemento. Este elemento es esta columna, ¿sí? Okay. Pero no solo está cargando o no solo está sufriendo esta fuerza axial de compresión, porque recordando, la tensión es la que sale de las fuerzas axiales que salen del elemento, ¿sí? Y la tensión lo que me va a generar es que mi elemento se comporte más o menos así, ¿sí? A que tienda a reducir sus dimensiones en la parte central. Mientras que la compresión, que es la otra fuerza axial que hay, son mis fuerzas que llegan hacia mi elemento, ¿sí? Y la compresión se va a ver más o menos de esta forma. Es decir, se ensancha la parte central, ¿sí? Cuando se comprime, que es totalmente lo contrario a la tensión, ¿sí? Entonces esta fuerza de aquí está llegando a mi elemento porque está justamente bajando esta mitad de las cargas que yo tengo en la viga. Por lo tanto, como está llegando a mi elemento, pues se trata de una fuerza axial de compresión, ¿sí? Entonces, aparte de... voy a borrar tantito. Ok, aquí quedamos que llega una fuerza puntual, que es la de la mitad, es decir, esto, ¿sí? Aparte de eso, vamos a fijarnos en la deformada, aquí en lo rojo. Pues la columna, o más bien la viga, deforma la columna por la aplicación de las cargas, es decir, está intentando empujar a la columna hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, aquí se está generando un momento, está intentando girar a la columna, ¿sí? Esta carga de aquí. Obviamente, aquí la deformada pues está exagerada, como les decía, pero para que nosotros podamos ver cómo se comporta realmente, ¿sí? Pero sí, en general, la viga está intentando hacer que gire la columna por estas cargas, ¿sí? Entonces, aparte de mi esfuerzo axial a compresión, mi columna también está experimentando un momento, ¿sí? La viga la está intentando hacer girar. Entonces aquí le pongo momento, ¿sí? Ya simplemente voy a poner aquí mi plano cartesiano, que mis elementos que vayan para allá, que sean del eje X. Mis elementos que vayan hacia acá,
que sean del eje Y. Y mis elementos hacia acá que sean del eje Z. ¿Sí? Por lo tanto, la carga sería correspondiente al eje Z. Mi momento, como está girando alrededor del eje X, entonces sería mi momento en X. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que la columna sufre dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo axial y un momento. ¿Sí? ¿El esfuerzo axial de qué tipo es? Pues es de tipo compresión. Compresión. Y mi momento, este de aquí, lo que me genera es un esfuerzo que se le llama flexión. Me está intentando flexionar a mi columna en ese momento. ¿Sí? Que es lo que veíamos ahorita con la viga. Una viga se flexiona cuando se somete a una carga. ¿Sí? Esta es la deformidad de una viga. Hablamos de que en la parte inferior sufre tensión y en la parte superior sufre compresión. Bueno, esta combinación de esfuerzos, donde abajo es tensión y en la parte superior es compresión, o viceversa, se le llama flexión. ¿Sí? En vigas, por ejemplo. Pero aquí estamos viendo que no solo es flexión, también es compresión. Entonces, como tal, voy a borrar esto de aquí. Como tal, las columnas, estas de aquí, cualquier columna que esté empotrada en sus dos extremos, aquí en la parte de arriba está empotrada con la viga y en la parte de abajo está empotrada con, no sé, su cimentación. Las columnas se diseñan por flexocompresión. ¿Sí? Ese es el principio de diseño de las columnas, la flexocompresión. ¿Sí? Ahora, aquí estamos hablando solamente en dos dimensiones. ¿Sí? ¿Qué pasa si hablamos en tres dimensiones? Que es como se maneja, ¿no? Así voy a dibujar aquí un marco en tres dimensiones. Así. Suponiendo que es derecho, ¿verdad? Que está derecho. Ok, este marco tridimensional, pues son 4 columnas, 4 vigas. Aquí supongamos que llega una carga por área y pues ya se distribuye las vigas, que ya lo veremos después cómo se hace eso. Pero aquí pues está la carga, ¿no? En todo este techo. Ok. Entonces voy a dibujar. Ok. Supongamos que esta columna de aquí es la que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Esta columna, por esta viga, va a estar, bueno, más bien, esta viga va a estar transmitiendo la mitad de sus esfuerzos, la mitad de lo que está cargando a esta columna y la otra mitad a esta otra columna. ¿Sí? Entonces, con eso, volvemos a este ejemplo de que como va a estar transmitiendo la mitad hacia esta columna, pues esta columna va a tender a deformarse de esta forma. ¿Sí? Esto es hablando en este marco. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hablamos, lo pongo con otro color, de este otro marco que si vemos también es de la misma columna? Bueno, este otro marco va a intentar hacer lo mismo con la columna. Va a intentar que la columna se deflexione, o más bien su deformada sea así. Es decir, la columna como tal va a estar sometida a dos momentos. Un momento en este sentido, que es esta viga tratando de hacer que gire la columna, más bien sería en este sentido, así, tratando de que gire la columna, y otra en este sentido, tratando de que gire la columna igualmente. Por lo tanto, esta columna estaría sometida a dos momentos y carga axial. O más bien cualquier columna. Esta también estaría sometida a dos momentos, el momento que le da esta viga y el momento que le da esta viga, y aparte la carga axial que le llega. Igualmente esta columna estaría sometida a un momento que le llega esta viga y el momento que le llegue esta viga y pues su respectiva fuerza axial. Igualmente esta columna estaría sometida al momento que le genera esta viga, al momento que le genera esta viga y a la carga axial que está recibiendo. Entonces, seguimos hablando de flexocompresión, son esfuerzos combinados de flexión y compresión.
Pero ahora, aparte del momento en X y de la fuerza puntual en Z, pues también hay otro momento, que es el momento, sería el correspondiente al momento en Y. Lo voy a dejar aquí. Así. Momento en Y. ¿Sí? Por lo tanto, una columna que es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, de este marco, pues la tendríamos que diseñar para que soporte ambos momentos, mi momento en el eje Y, mi momento en el eje X, y aparte me soporte mi fuerza axial. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en este IPR hay que considerar que como mi eje fuerte, la voy a poner con esta, mi eje fuerte, aparte de mi eje más largo, mi eje fuerte en el IPR es el que lleva esta dirección. Porque si se fijan, es mi eje que tiene más área. ¿Sí? Es mi eje con mayor inercia. Entonces mi eje fuerte, o el que está asociado a este momento, concretamente, yo tengo que procurar orientar mi IPR, esto ya es más cuestiones de diseño, para que resista mi momento más grande y que mi momento más grande se encuentre en el eje X. Si mi momento más grande se encuentra en el eje Y, pues este IPR habría que voltearlo, para que mi eje fuerte resista justamente la flexión que me está pidiendo el eje Y. Pero esto igual ya lo veremos más adelante, ahorita nomás es como que la introducción ahí para que vayan viendo cómo. Pero sí, en general, una columna está sujeta a esto, a flexocompresión. Y de esta forma es como es pues sí, ¿cómo le podemos decir? Los parámetros que se toman para poder diseñar una columna. Se va a diseñar a flexión y se va a diseñar a compresión. Si ambos diseños pasan, pues entonces pasa flexocompresión. Y esa columna ya está lista para ser modelada y que la lleven a los planos y se ejecute. ¿Sí? Pero en general una columna se trabajaría de esta forma, como flexocompresión. Y pues hasta aquí la clase de hoy. Igualmente ya las siguientes clases iremos viendo unos conceptos que igual me brinco, pero es porque quiero dejar en claro ciertas ideas antes de empezar ya a diseñar y a analizar, porque pues si hay ciertas cosas que debemos de saber antes de, por ejemplo, esto de la flexocompresión. Igualmente de repente hay cosas que se me van ocurriendo así mientras voy dando la clase y las meto así de repente, por ejemplo eso de las vigas o no sé, pero igual pues para seguir avanzando. Entonces hasta aquí quedaría la clase de hoy.